Buenas tardes, amigos del programa Soldados en Marcha. Buenas tardes, Carolina. Tercer capítulo de Caminos de Gloria, rumbo al Perú. Mientras el brigadier William T. Bonnet, el capitán Arr y el teniente Danielson estaban en pleno apogeo evangelístico y social en la República de Chile, tras la cordillera de los Andes en Argentina, el comisionado Ulises Cosendle estaba preparando una nueva artillería evangelística para abrir fuego en el Perú. Término que se usaba para decir que se iba a abrir una nueva obra. Y esta responsabilidad recayó en el ayudante David Thomas, su esposa, su hijo, su hija, y además iba con un refuerzo el teniente Zacarías Ribeiro. Estos pioneros tomaron el vapor Orita y también a través del estrecho Magallanes llegaron al puerto de Valparaíso el día 9 de enero de 1910. Ahí recallaron, estuvieron unos días, se juntaron con el brigadier William T. Bonnet y tuvieron algunas reuniones en la ciudad de Santiago. Y él comentó y relató un testimonio que 20 años atrás, en 1890, en una ocasión, él había visitado Chile siendo aún un inconverso. Y en la ciudad de Coquimbo se había embriagado y había sido llevado a la cárcel. Ahora, en cambio, alababa a Dios que lo había libertado del vicio del alcohol y del pecado. Un testimonio. Perú, 1910. La Iglesia Católica oficial estaba declarada como la Iglesia Católica Apostólica Romana y había legislado de acuerdo a esa posición. Pero el campo no estaba completamente abandonado. Había congregaciones protestantes instaladas en el país, a costa de muchos sacrificios. Los metodistas y los bautistas ya estaban. Realmente el primer bautista que pisó suelo peruano fue el educador Diego Thompson, que había sido invitado por el padre de la patria, el general don José San Martín. En 1910, en el Perú habían 2.800.000 personas, habitantes, poquitas. Hoy, en el último censo del año 2017, en el Perú existen 32 millones de personas. No había smog en el Callao. El total de la ciudad, Callao, en Lima, no había más de 25 automóviles y una moto, dice la historia. Es decir, no tenían problemas ambientales porque había muchos pocos vehículos. Había un transporte eléctrico, el tranvía. Tranvía, Lima, Callao, Callao, Lima. Primeras escaramuzas en esta república. No muchos días después de pisar tierra peruana, durante el mes de febrero de 1910, o tal vez en marzo, se levantó la primera vez en público la bandera del Ejército de Salvación. El lugar, una plaza de la ciudad del Callao. Los pormenores de este primer aire libre se pierden en la bruma de la historia. Pero podemos estar seguros de que algunos detalles sí sucedieron. Estamos seguros que en la mano del ayudante Thomas o del teniente Zacarías Ribeiro se encontraba una Biblia y que la agitaban y la mostraban al público diciéndole: hemos venido a predicar la salvación de Cristo Jesús. El uniforme cuasi militar era solo el paquete que venía envuelto en una expresión genuina de esta iglesia de Cristo que había establecido. Nuestra tarea principal del Ejército de Salvación es predicar la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Predicar fue una tarea principal que estos pioneros se impusieron. Tomás y Ribeiro venían al Perú a predicar el Evangelio de Cristo. Y esa es la principal tarea del Ejército de Salvación. También podemos estar seguros de que la bandera que se levantó en esta plaza, ahí en el Callao, era similar a las muchas que se habían plantado en los corazones y en los 5 continentes donde el Ejército de Salvación hoy día se encuentra. Ahora estaba desplegado en el primer puerto del Callao y comenzaba a flamear serenamente. Las brisas del cielo azul le daban la bienvenida. También podemos estar seguros que en el aire libre había un bombe, aquel instrumento redondo que se usaba, tal vez una concertina, y por qué no, una pandereta que pudieran estar tocando la esposa del ayudante Tomás. Primer oficial directivo del Cuerpo del Callao. Ya en abril estaba funcionando esta nueva obra, ubicada en calle Independencia 343. Ya para el mes de mayo, dice la historia, se contaban en los registros con 30 conversiones de nuevas almas. Podemos decir, aleluya, gloria a Dios. Cuando un ejército regular
invade una playa enemiga, ve como prioridad establecer una cabeza de puente. Para eso envía los que llaman los zapadores, que son los soldados cuya misión es establecer un pequeño terreno en el que puedan destacar soldados y depositar comida y pertrechos. Un zapador no trata de invadir todo el país, sus esfuerzos se centran en conseguir un lugar, y en este lugar para poder controlar al enemigo y abastecer a las fuerzas con comida, con municiones, etc. El Callao fue la cabeza de puente del Ejército de Salvación en esta misión en la cual estaba. El Callao era la cabeza de puente para el Ejército de Salvación. Y desde ahí, en la pequeña oficina que el ayudante Thomas abrió en su hogar, comenzó a dirigir esta benigna invasión al país. Ahora el Ejército de Salvación estaba preparando para abrir fuego, es decir, una nueva obra. Y el 15 de enero de 1911, Thomas inauguró el Cuerpo de Lima. Ya para hoy día, el año 2022, contamos con 15 iglesias o cuerpos salvacionistas. El pionero inglés, el ayudante David Thomas, que todavía no dominaba bien el castellano, utilizó los servicios de un traductor, el sargento primero, el peruano Eduardo Palacín, conocido como el apóstol de Hispanoamérica. El 6 de agosto de 1911, el capitán Thomas despidió al sargento primero Eduardo Palacín y señora, quienes trabajarían en Argentina como oficiales directivos. Palacín hasta ahora ha sido llegar el primer oficial que ha ostentado el rango de teniente coronel. Hoy día tenemos varios oficiales peruanos que han tenido esos rangos y otros más. En julio de 1911 visitó el Perú el comisionado Ulises Conselin, que lo había enviado, y tuvo una conferencia en el Teatro Municipal acerca de lo que es y lo que hace el Ejército de Salvación. Nuevamente en septiembre, el comisionado Ulises Conselin, acompañado por otro oficial, en esta oportunidad se presentaron con el presidente de la República de la época del Perú, don Augusto Lejía, y le comentaron de la obra salvacionista que estaba ya en el Perú. Tuvo 2 reuniones en el Teatro Municipal y 3 reuniones al aire libre en la ciudad de Lima. Fueron autorizados por el gobierno, ya que en esa época no se garantizaba la libertad religiosa. En estas reuniones hubo más de 150 personas que aceptaron a Jesús como su salvador personal, y damos gloria a Dios por ello. En 1913, ya 3 peruanos van rumbo a la escuela de cadetes en Argentina, llamados por el servicio de servir al Señor en tiempo completo. Los cadetes Mayo Castillo, Francisco Mirabal y Acevedo. Saben que el periódico de la época, El Heraldo Evangélico, en 1914 publicó bajo el título Lo que dice la prensa sudamericana con respecto al Ejército de Salvación, y aunque solo tiene 3 años en el Perú, es una obra bien desarrollada y activa, cuyo rasgo más importante en su reunión al aire libre, los domingos por la tarde, en el muelle del puerto del Callao. Saben que en junio de 1926, en Lima, se abre un cuerpo para la obra de los inmigrantes japoneses, especialmente con los niños, bajo la dirección del capitán Toso Abe, un oficial también de origen japonés, que fue a la escuela de cadete en Argentina y después volvió y se hizo cargo de esto. La comisionada Lucy Booth, hija del fundador, también visitó Perú. Y ahora con el mayor Eduardo Palacín, quien era su traductor. En 1933 tuvimos esta visita. Generales del Ejército de Salvación también han hecho sus visitas a la República del Perú, realzando la importancia que tiene la obra salvacionista en este país. Y así podemos estar contando muchas otras informaciones del Perú. Pero damos gracias a Dios porque el Ejército de Salvación flamea hoy en día en la República del Perú. Toda la gloria es para el Señor. Y ya continuaremos con Caminos de Gloria. Dios les bendiga.